Muy bien. Maripaz comenta Presenta el tú por... capítulo, nos va a hacer un comentario del capítulo 17 y luego del 18 me toca a mí. Así Sí. que, bueno, avancemos un poco. Venga, lo vamos uno tras otro y luego comentamos, ¿no? Sí. Bien. Bueno, pues empiezo. La clase 17, que se titula El goce no miente. Ahí tiene tres apartados, es Yuid, cómo inventamos el objeto A y dar cuerpo al goce. Son los tres apartados. Bueno, primero deciros que me ha resultado súper difícil. Y que, bueno, que antes de escribirlo me he tenido que leer 200.000 veces y que los interrogantes iban increciendo en vez de ir disminuyendo. O sea, que al final me tiré a la piscina. En el primer apartado retoma el tema de la cefalía del cogito lacaniano, concepto con el que acaba la clase 16. Soy, luego se goza. El yo ha sido descabezado del aparato. Esto, vamos, a la francesa, mira que les gustan decapitar. En vez del jesuit se pasa al se yuit. Por eso me gustaría empezar con una frase del final del 16. Es esta la frase. Un análisis podría ocurrir tenga que reconducir al sujeto a esta cefalía, con el fin de obtener el único cogito que vale, el de un goce sin no, imposible de negativizar. Pienso que esto sería un buen resumen de todo el capítulo. Primer apartado, Seguit ya empieza haciéndose una pregunta. ¿El uso lacaniano del término marcará la lengua? Contesta que quizá, ya que en nuestro uso hacemos del valor sexual del goce un trampolín para pasar a un goce generalizado del cuerpo. En nuestra práctica hay un pasaje del yo soy, je suis, al se goza, se yui, donde, como decía antes, se descabeza el yo, pero también se desvanece el sujeto. Y este pasaje sería lo inverso del famoso imperativo de Freud. Allí donde estaba el ello, a ese lugar debe acudir el yo, que Lacan interpreta con esta fórmula. Allí donde eso era, yo debo advenir. La palabra es el asesinato de la cosa. El significante sobrevive y ustedes no. Desarrollo de Lacan que nos recuerda Miller y añade, la subjetivación es una negativización que a fuerza de hablar pierde su peso. Descargará una reserva libidinal aprisionada en el silencio y que solo hablar hace bien. Así Miller reformula el imperativo lacaniano. No sé si es un imperativo suyo o es que reformula el lacaniano. No, no me queda claro en el texto. Allí donde estaba el yo, se trata de hacer aparecer el goce, ya que dice Miller que Lacan escribió que el goce no se dice nunca sino entre líneas, es decir, entre significantes, nunca a título personal, sin el yo, y lo que puede decirse de él lo mata. En un texto que me he leído de la Freudiana 98, que se llama Del superyo a la voz como objeto afónico, al respecto entre poner el ye o el se, es con el se cuando la enunciación particular del sujeto emerge bajo la fórmula de lo impersonal. Es la fórmula entre que se diga y que yo diga, esos dos cojitos, no con el yo. A continuación, Jan plantea varias preguntas que me parecen al estilo de que fue antes el huevo la vida, la gallina o el huevo y la gallina. Pregunta, ¿cómo podemos decir que la vida conlleva el goce? ¿Acaso gozan las plantas? ¿En qué sentido los animales gozan? Yo me pregunto, hemos hablado largo y tendido de esto, pero no hay goce sin vida, pero ¿vida sin goce? En los pasados encuentros milerianos se planteó una pregunta que creo que es muy importante, ¿qué es la vida? Creo que es una pregunta que a mí aquí me ha vuelto a surgir y que podríamos hablar de ello. Respecto de los seres hablantes, dice Jam que el significante también hay que captarlo en su materialidad fónica. No solo tiene efectos de significación. Miller cree que hay una afinidad entre goce y el grito. Esto aparece en la página 258. En la misma página, dice Miller dice que cuando Lacan subraya que el goce no se dice más que entre líneas, le asigna el mismo lugar respecto al significante que al deseo, que reducía a lo imposible de decir de la demanda el margen que toda demanda deja atrás o delante de sí misma. Miller añade
que deseo, esto me parece importante, que deseo y goce son un esfuerzo por ordenar la experiencia sobre dos vectores y también dos interpretaciones de Lacan sobre la libido freudiana. La primera interpretación sería la interpretación de la libido del lado del deseo, donde hay una verdad mentirosa articulada a una falta, por eso es negativa, que sería el matema de la castración, el menos fi. Esto me recuerda pues la escena del globito que aparece en la página 239, que se desinfla, y de la interpretación de la libido del lado del goce, sus variaciones son siempre en positivo. Hay más o menos, pero hay. De modo que hay una verdad mentirosa del deseo y por el otro lado el goce no miente. No está marcado por la negatividad. Esto me interroga. A mí esto de miente o no miente, el goce miente, pero me pregunto, tampoco dice la verdad. Simplemente hay una intensidad más o menos, pero no sé, yo no, de que miente o no miente no lo sé. No me lo pongo en la cabeza. El tercer apartado, que sería la pregunta ¿cómo inventamos el objeto A? En la 259. El objeto A lo inventa Lacan tempranamente, como solución entre los engaños del deseo y la constancia positiva del goce que hemos visto. Es amboceptivo entre los dos, ya que Lacan lo define tanto como plus de gozar y también como causa del deseo. Llegará un momento que este objeto A, Lacan lo considera un semblante, pues le parece palidece ante lo real. Lo considera frente a lo real un artificio teórico. Respecto a la pregunta ¿cómo inventamos el objeto A? Lacan lo hará a partir de la idea de exportar la estructura del lenguaje al goce, con lo de Saussure y todo esto. Pero esto no aguantará hasta el final de su enseñanza. ¿Por qué? Porque el lenguaje es incapaz de capturar toda la experiencia del goce. Me pregunto, ese goce que no es capturado me hace pensar en esto que siempre nos estamos, creo que ha surgido en varias conversaciones. Entonces ese que no se deja capturar entonces hay dos goces o hay uno. Al trasladar la estructura lingüística al goce, Lacan dirá que la pulsión es una cadena significante, una exigencia del cuerpo, una demanda acéfala que no se puede rechazar porque es acéfala. La pulsión como una cadena de significantes cuyos objetos, el anal, el oral, el falo, son objetos fantasmagóricos, objetos que son sin duda significantes. Esto lo encuentra Miller en La dirección de la cura, en los escritos en la página 549 de Lacan. En este texto también Miller encuentra esta frase que le interroga sobre la demanda. El sujeto no ha hecho nunca otra cosa, no ha podido vivir sino por eso, y nosotros tomamos el relevo. Y yo me pregunto, ¿la demanda tiene que ver con la vida? En la página 262 hará una diferenciación entre los objetos del deseo, que son los significantes de la lengua, y los objetos de la demanda, significantes del cuerpo, orgánicos. Aquí me salto un poco porque a mí con el grafo no me aclaro nunca, el grafo del deseo me lío mucho, pero sí que voy a decir que habla de dos pisos. Miller, que hay dos tesoros. En el inferior está el significante A, que sería el diccionario, el tesoro de la lengua, batería fonémica. Y en el superior otro tesoro, el A2, donde se reúnen, esto me parece muy importante, la lengua con el cuerpo. Son los archivos de la demanda pulsional, huellas arcaicas. Y ya entonces dice que Lacan a esto le da un matema, que sería el sujeto tachado, Lausanne, demanda. Matema, que aparece en la página 263, Miller comenta que designa su acefalía, donde el sujeto manifiesta su desaparición por la barra que lo golpea. Y del mismo Freudiana 98 he encontrado esto que lo leo tal cual. El sujeto solo aparece en el momento que desaparece. El sujeto es la división del sujeto. Para mí es como una paradoja. O sea, cuando aparece cuando está echado y desaparece al mismo tiempo. Y que todo, y vuelvo al texto nuestro, y que todo lo que queda es el corte. Desde el momento en que se trata de goce, encontramos el corte. En resumen, Lacan funda la introducción de la estructura del lenguaje en el goce, en el trazo de corte. El corte aísla unidades del lenguaje
delimitando zonas erógenas, lugares de borde en el organismo. El término corte también es amboceptor. El corte lingüístico introduce lo negativo, pero a nivel libidinal los cortes no anulan la positividad de conjunto. A mí esto de la positividad de conjunto no sé si refiere al cuerpo entero o algo más universal, no lo sé. El corte, por lo tanto, es equívoco y amboceptor. El corte es lo que articula el goce con la estructura del lenguaje. Y al final de este apartado, no sé cómo llega a un me no understand a plantear que es el falo el que da cuerpo al goce. Creo que no le funcionó, porque creo que luego dice que no funcionó. Y el último apartado sería dar cuerpo al goce. Lacan necesitaba localizar el goce. Sin eso, para él era imposible operar con él. Lo asignó al falo, como hemos visto antes, y luego en los fantasmas, y luego en el fantasma fundamental, apareciendo ahí con el fantasma fundamental ya una lógica unaria, que creo que es un poco a lo que va luego con el tuto 1. Y Miller pregunta, ¿qué es el fantasma en Lacan? En la página 265, Miller dirá, una suerte de molécula en el sentido que molécula es un conjunto de partículas que se pueden transformar agua, gas, hielo, como en el agua, cuyos dos elementos pueden separarse. Entonces dirá ya, el fantasma fundamental como molécula está formado por dos átomos, átomo sujeto y átomo A, un átomo de significancia y un átomo de goce. Yo me preguntaba, ¿el PAS está diciendo que es conseguir separar estos dos átomos como una reacción química? ¿Es aquí donde comienza a desalojar el objeto A? Miller lo dice claramente, el objeto A ya no es lo más avanzado, cojea. Hoy decimos goce. Materia amorfa porque como lo tomamos de lo real y consideramos que no hay predicativo que le convenga. A mí el tema de predicativo y antepredicativo también es un tema que con lo de la vida me produce muchísimas dudas. Aquí viene otra pregunta de ella, que creo que tiene que ver con todo esto. ¿Hay una sustancia del goce que precede y que es independiente de la relación con el significante? Esto está en la página 266. Y contesta, el átomo de goce es antepredicativo, quiere decir que supone al átomo de significancia. No sé si decir que supone no es lo mismo que ponerlo delante, no lo sé. Es lo que Lacan opera sobre la marca. Eso sí, hace falta la marca significante que mortifica el goce, que opera una pérdida, para que como suplemento se presente el plus de gozar, como un reemplazo. Perdido y encontrado como otro que no haría falta. Eso se goza, pero no sería necesario que fuera así. En otras palabras, en el goce que no miente hay una interferencia de la verdad mentirosa, que lo hace como una imagen de, no sé si os acordáis, de la fisura en la campana. Así propone Miller que la interpretación se la mide no por sus efectos de sentido, sino de goce. Por eso Lacan pudo decir que la interpretación eficaz era del orden de la jaculación, un uso del significante sin fines de significación, sino donde el sonido podría hacer sonar la campana del goce para satisfacerse con este. Entonces yo me pregunto, ¿es de esto de lo que se trata entonces un análisis? Hasta aquí mi resumen. ¿De esto a qué te refieres? A, a, o sea, que no apuntar al sentido, sino a hacer algo con el goce. A llegar a que la relación con el goce llega a satisfacer algo, en vez de llegar con malestar. O a seguir con el malestar, pero de otra manera. O sea, llegar a lo de la satisfacción. Bueno, yo me lo pregunto, yo no tengo claro que se trate de eso, ¿eh? Es lo que pone ahí, pero yo me lo interrogo. Bueno, yo voy a hacer el comentario ahora de seguido, a diferencia de lo que solemos hacer, porque
hay puntos que están muy relacionados y así creo que aprovechamos mejor la conversación, ¿no? Lo primero que, bueno, me corresponde comentar el capítulo 18 que tiene por título Filosofía del Goce. Lo primero que me llamó la atención, yo no hice un trabajo así escrito, sino solamente aislé los puntos que me parece que son más importantes, ¿no? Por lo menos para mí. Lo primero que me llamó la atención es que Miller declara su intención de intentar clarificar la distribución del goce en el síntoma y en el fantasma, en la palabra y en el cuerpo. De aquí me llama la atención el término intentar, si quiere decir no es algo logrado. Clarificar, que no está claro. Y la distribución del goce me parece que es efectivamente el punto que revisa en el capítulo y quizá como de forma predominante en todo el curso, ¿no? Eso nos conduce a revisar la noción de economía de Freud, porque Freud hablaba de la economía libidinal, eh, que era, por el lado de la libido, estaba el punto de vista de la circulación y la organización de la libido, y a eso se añadió algo distinto que era la topografía del inconsciente, preconsciente, consciente. El primer Lacan entonces se abocó a la interpretación como desciframiento y al inconsciente como estructura del lenguaje, ya sabemos, tomado de Jacobson, Lévi-Strauss, Saussure, y dice Miller, le agregó la teoría de la comunicación. Pero, este otro punto que creo que es importante, Miller dice que la economía del goce para Lacan aún no estaba en esa época a su alcance. Así que la perspectiva de su elaboración pareciera ir de la estructura a la economía del goce. Allí, respecto a este término economía, lo dejaría también un poco interrogado por las premisas que implica. Es decir, considerar algo desde el punto de vista económico, no se trata solamente de dinero, digamos, ¿no? Que es como lo solemos oír. También en los modelos eléctricos y hidráulicos se habla de economía. Incluso a propósito de los temas de la vida, Comte, que se refería a la biología, hablaba también de economía. ¿Cuál es la economía entonces que Miller explora? Es decir, que dice que pretende ofrecer a la economía del goce una articulación. Él nos habla de ese enredo que señalaba Maripaz, de lo antipredicativo y de lo antesignificante. No son iguales antepredicativo que antesignificante. Es lo primero que quisiera destacar, ¿no? De lo antepredicativo quiere decir que es antes del predicado. Y un predicado se da cuando hay un sujeto. O sea, hay sujeto y predicado. Por lo tanto, nos haría pensar que lo antepredicativo tendría que ver con lo que está antes de la articulación, es decir, con el S1, podemos plantear así, ¿no? Mientras que antes significante se plantearía lo que estaría antes si habría goce antes de la marca significante, si habría goce antes del S1. Son dos posiciones distintas. De la sustancia antepredicativa, dice, es antes del predicado. Lo que no se puede hablar, que solo es posible sentir, experimentar. Yo me preguntaba si esta sustancia antepredicativa o este goce antepredicativo sería susceptible o no de ser homologado al goce femenino. En todo caso, va a oponer a lo largo del capítulo lo que es la estructura del lenguaje, que describe como no sustancial el sujeto como una modificación de la sustancia pensante cartesiana, una modificación del cogito, y lo que él llama la sustancia gozante, que sería una modificación conceptual de la sustancia extensa. Y dice a propósito de esta sustancia gozante, que reintroduce la unidad del cuerpo viviente. A mí me parece que es importante esto de reintroduce la unidad, porque nos queda claro que cuando habla de sustancia gozante no se refiere a las pulsiones parciales, ni al cuerpo fragmentado.
ni a la localización en las zonas erógenas. Dice, repito, la sustancia gozante es una modificación conceptual de la sustancia extensa que reintroduce la unidad del cuerpo viviente. Y sigue, cuyo atributo principal sería el goce como afección de ese cuerpo. De este goce afección, entonces, va a ser una diferencia. Dice, hay un goce que es captado en la intersubjetividad, lo llama la intersubjetividad del goce, y dice, implica al otro en su economía. Cuando se habla de economía, está el otro en juego. Allí no hay problema. Es decir, pero hay una diferencia con el goce como autoafección del cuerpo vivo. Me parece que la vía del ultimísimo iría más hacia esta autoafección del cuerpo vivo que hacia las redes, digamos, de la intersubjetividad. Entonces estaría por un lado el goce como propiedad del cuerpo que se presta a la captura del otro, eso no lo desconoce Miller, pero dice, pero yo señalo otra cosa, esto lo encuentran en la página 273 para el que lo quiera revisar. Dice, pero yo señalo otra cosa, que en su fase más profunda es una autoafección del cuerpo vivo, lo que no excluye que la causa, el desencadenante, pueda ser exterior a esa sustancia corporal. Entonces, por un lado está el goce como propiedad que se presta a la captura del otro, que tendría una causa exterior, que esa causa exterior podría ser el desencadenante de ese goce, pero por el otro lado está el goce de esa sustancia corporal, que sería el goce como autoafección. Si esto no se va entendiendo, después es muy difícil pasar a la ultimísima, lo diría así, ¿no? Entonces, bueno, se mete con toda esta noción de Lebenswelt, creo, no sé si se pronuncia así, el mundo de la vida de Husserl, que otra vez colocaría el mundo de la vida como aquello que escapa a la predicación. El mundo de la vida, entonces, en este punto, quedaría ligado, quedaría del lado de lo antepredicativo. Y dice Miller, no hay goce sin vida, sin la vida vehiculizada por un cuerpo, un organismo o una célula. Pone esos tres. No creo que sean equivalentes. Me parece que más bien es una invitación a explorar ese goce que no puede prescindir de la vida, que se ubica en uno de estos tres lugares, ¿no? Más adelante Miller destaca lo siguiente. Dice, la vida y su reproducción no dependen, en el humano, del concepto del significante. Retoma así una expresión lo llama la dicotomía de Weissman, Miller, que el propio Freud trabajaba, ¿no? Y dice, la transmisión del germen a través de generaciones de cuerpos. Le preocupa este tema de la transmisión del germen. Lacan había dicho que la letra se transmite y que esa transmisión tendría que ver con la materialidad del significante. Materialidad significante. Materialidad de significante me parece a mí tiene un poco de... es un término paradojal porque en algún momento el significante nos decía estaba lejos de la sustancia. Pero bueno, aquí me parece el esfuerzo es de tratar de sustancializar eso que había sido puesto fuera, ¿no? En la apuesta sassuriana de Lacan. Miller dice, la reproducción de la vida en la especie humana no es algo que marche solo. Está condicionada por el significante, lo dice así, ¿no? A diferencia del animal, en la cual esto es una automaticidad. En la especie humana, toma esto de Lacan, la letra es análoga al germen. A ese germen que decíamos que ponía en otro espacio, ¿no? Y a partir de eso va a plantear dos relaciones en cuanto al significante. Dice, el significante es causa de goce en el cuerpo y el significante es causa del sujeto en el discurso.
Pero en este punto el significante sigue estando en el lugar de la causa. A mí me resultó interesante, esta vez lo escuché así, ¿no? Pone al significante en el lugar donde antes ponía el objeto A, que era causa, en ese caso causa de deseo, ¿no? En este caso, la causa de goce, lo ha dicho con todas las letras, la causa de goce en el cuerpo estaría del lado del significante. El desplazamiento es enorme. Del significante que excluía el goce al esfuerzo de tratar de juntar ambas cosas. Dice Miller, en la experiencia analítica, el goce se presenta ante todo como fijación. Habrá que ver si se detiene o no por el atravesamiento del fantasma. No es muy seguro que la fijación se detenga por el atravesamiento. Parece que nos indica allí también la vía de su propia investigación. Ya para terminar, voy a aislar lo que considero el corazón principal del capítulo. Por un lado, habla de la molécula del fantasma. Maripaz también hacía referencia a ello, ¿no? La molécula compuesta de elementos. Es decir, en este caso, dos elementos, que en este capítulo hay un desplazamiento del sujeto Lausanne A al significado o al sentido, mejor dicho, el sentido, con el objeto, la conjunción del sentido con el objeto. Pero en todo caso, del lado del fantasma, una conjunción, la conjunción es una operación formal, es una operación simbólica, podemos decir, de dos elementos. A esto se opone otra cosa, que dice es el sentido gozado. Son dos términos, yo casi me vería forzado, invitaría a ponerle un guión en el medio, a decirlo como si fuese una sola palabra, sentido gozado. Porque de lo que se trata con este sentido gozado es de un átomo. Un átomo es aquello que no se puede separar más, ¿no? Y entonces es a través de este término que sería posible superar el binarismo de Descartes. Ese binarismo del que hemos hablado cuando hemos hablado de la sustancia, como sustancia extensa y como sustancia ligada al cogito, ¿no? Los nudos estarían hechos de sentido gozado, estarían hechos de esos átomos. Pero Miller nos dice que hay dos perspectivas allí. Es decir, la perspectiva unarista, quizás la más difícil de captar, es la que intenta, cito, decir a la vez el significante y el goce, el sentido y el objeto A. Decir a la vez. También lo expresa de otra manera. Dice, la cual esencia estrecha entre significante y goce. El esfuerzo es a no seguir separando, lo diría así, significante y goce, a tratar de aproximarlos. La crítica de Miller a Lacan se pesca, creo que es en la página, ya les voy a decir, en la página 279 y 280. Dice, Lacan retrocede respecto al empuje al lunarismo hacia una triplicidad. Es decir, este retroceso, me parece que es importante poderlo aislar. La triplicidad, al menos como la entiendo, que creo que queda clara, es la triplicidad del nudo. Son tres redondeles, ¿no? Pero la perspectiva unarista nos ha dicho es el sentido gozado. Es decir, el nudo está hecho de redondeles de sentido gozado. El nudo estaría hecho de lunarismo. Pero a Miller le parece que la operación mantener el nudo como tríplice es un retroceso. Por lo tanto, también nos da el índice de su propia apuesta, ¿no? Su apuesta es superar el dualismo, no elaborando, o sea, su apuesta es superar el dualismo y el tríplice de Lacan. La crítica de Lacan dice que él propone superar el dualismo no elaborando el uno como tal, sino a través del nudo Borromeo. Lacan intentó superar el dualismo yendo hacia el 3.
Miller parece querer proponer superar el dualismo yendo hacia el uno. Y nos dice, pero lo que habita en esa última enseñanza, última, no ultimísima, lo que habita esa última enseñanza es la búsqueda del lenguaje unitario y de una expresión idéntica para los registros del sentido y el goce. Una expresión idéntica para los registros del sentido y el goce es la propuesta que parece introducir Miller. Y yo me preguntaba, bueno, si lo ubica en la última, supongo que no es ya más en la ultimísima. Es decir, ¿qué término podría ser ese que junta ambas cosas? Creo que podemos tomar el término la lengua. Es decir, hay una versión de la lengua ligada al fonema, el fonema todavía como un elemento material, sonoro del significante, la reducción del elemento sonoro del significante, etcétera. Pero creo que hay otra proposición a propósito de la lengua que me parece que es muy importante destacar. La encuentran en el curso que ya revisamos, que es Todo el mundo es loco, en la página 211. Hay un comentario también de Miller en este curso, en sutilezas, pero me parece más clara la de Todo el mundo es loco. En esa página dice, viene hablando de la palabra a partir del lenguaje, dice, se presenta como palabra de estructura, que se refiere a la estructura que distingue significante y significado y que remite a la significación y la sustitución y la combinación de elementos significantes. Pero después dice, ya no a propósito del lenguaje, sino de la lengua. El concepto de la lengua está destinado a arruinar el psicoanálisis sólido. Sólido para mí quiere decir euclidiano. Es decir, y líquido creo que quiere decir topológico, de esas formas continuas, donde un lado y otro dejan de ser muy claros para dar lugar a la banda de Moebius, ¿no? Donde lo exterior y lo interior están en continuidad. Entonces, repito, el concepto de la lengua está destinado a arruinar el psicoanálisis sólido. Es un concepto que anuncia que la palabra es del orden de la secreción, que es un fluido lingüístico. Anuncia que el significante solo es el producto del discurso científico sobre la lengua. ¿Qué me interesa a mí de esta definición? Que en ese término secreción parece que se puede juntar lo que antes llamábamos significante, que ahora decimos la lengua, se junta con la secreción, se junta con algo que puede ser tomado del cuerpo. Y me parece que es un término más próximo a ese esfuerzo de hacer idénticos los registros o encontrar una expresión idéntica para los registros del significante y el goce. Con lo cual, el significante, el término significante, se reservaría para hablar, digamos, de la estructura sin el goce, y la lengua tendría por definición el componente de goce pegado a ella, lo diría así, ¿no? Bien, luego solamente quisiera añadir un pequeño comentario que hace sobre la interpretación, que dice, la interpretación va más allá de la molécula del fantasma. Entonces, habría una interpretación que se queda en las lindes del fantasma y otra que va más allá. Se enfrenta con el átomo de sentido gozado, segundo componente. Tercer componente, en mi opinión, el más importante. Se hace ejaculación, apunta a la sustancia gozante y dice, solo alcanza el blanco renunciando a las facilidades del desciframiento. Y a mí me parece que aquí hay una indicación clínica fundamental. Yo la invierto esto. Si no se renuncia a las facilidades del desciframiento, fallaríamos el blanco. Por ende, la dirección clínica es otra. Bien, eso es lo que traía. Conversemos.
Yo no sé si a lo mejor se ha hecho un poco denso, dicho así las dos, una clase con la otra. No sé qué opináis. Yo creo que normalmente una clase ya da mucho de sí. Y esto nos fuerza a casi a correr y a pasar por encima de una sobre la otra, ¿no? En fin, Mm, que depende del esfuerzo que hagamos. mm, Entonces yo creo vamos, esto es muy importante porque estamos acabando el curso y aquí hay una cantidad de conceptos. Bueno, conceptos no quiero decir porque justamente estamos en el curso donde no quería hablar de conceptos. Quería con afinura ir más allá de allí. Y no sé si, no sé, de verdad. Igual hemos hecho mal y deberíamos haber ido más lento. No sé qué opináis. Hola, Elena. Hola, siento el retraso. No pasa nada. Vale. Estábamos diciendo que es que han hecho las dos clases y las dos clases son muy. Entonces, yo no sé, si queréis conversamos un poco de lo que nos puede sugerir y tampoco hace falta que nos pongamos sesudos, porque es que yo creo que el esfuerzo de Miller es intensísimo. No sé lo que opináis. Intensísimo para esfoliar todo aquello que tenía que ver con la clínica anterior. ujú. Aquí es brutal el intento que hace. Entonces a mí me llama la atención cuando decía Maripaz una cosa que yo creo que insiste. Y como insiste la voy a decir, igual no insiste y solamente me parece a mí que insiste. Pero es con lo que has dicho al final, que no sé si lo he copiado bien, Maripaz, que has dicho, que a ti te hacía pregunta como, no, que te parecía que si, por eso te he dicho, ¿qué es lo que te parece que sería un psicoanálisis? Puedes volverlo a decir, que eso me parece muy importante porque insiste sin parar. A ver, Sí. Así propone Miller que la interpretación se la mide no por sus efectos de sentido, sino de goce. Por eso Lacan pudo decir que la no, interpretación... lo que tú te has preguntado, Ah, no me lo que... pregunta que, 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 que si de eso, o sea, que si la interpretación tiene que ir a satisfacer algo de ese goce, no sé, yo me pregunto, ¿de eso se trata un análisis? O No, yo no, has dicho algo así como de que si te tenía que pasar del goce, o sea, del sufrimiento a no sé qué, no sé cómo lo has dicho. sí, 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 ¿Cómo lo sí, has sí, dicho? sí, en vez de vivirlo como un sufrimiento, como una satisfacción. ¿Eso? ¿Era eso lo que has dicho? ¿Era lo Sí, que sí, si de eso se trataba en un análisis? sí. Entonces, claro, es que eso a mí me parece que insiste. Mm, mm. Lo destaco por ahí. Yo personalmente considero que el sufrimiento y la satisfacción no es lo mismo, que no sería del mismo registro, que la satisfacción es satisfacción y que el goce siempre es satisfacción. Ah, Y no creo que se pueda hacer consciente que un sufrimiento, no creo que se pueda hacer consciente que un sufrimiento en realidad es satisfacción. ya. Es que está ligado a algo que discutíamos en estos días, que era la cuestión de la urgencia. Hmm. La urgencia es, más allá de lo que alguien pueda decir de lo que le pasa, es que emerja una insatisfacción donde estaría la satisfacción del goce garantizada, digamos, ¿no? Es decir, es lo único que autoriza un análisis es que haya malestar. Pues lo ha dicho así Lacan, ¿no? No es por descifrar, no sé qué. Yo me incorporo tarde y un poco imprudente, voy a decir, pero tengo la impresión de que es verdad que se puede hacer un poco esa lectura de, bueno, pues se trata de transformar un goce insatisfactorio en un goce satisfactorio en un análisis, algo así.
Mm. Es verdad que, por ejemplo, de lo que habló Jacques Miller en la jornada del pase en París, se podía desprender algo de eso, lo que dijo. Lo que pasa es que yo no sé, yo lo entiendo un poco como algo provocador, no lo entiendo así, porque por otra parte he leído, a ver, lo que pasa es que estos dos capítulos son endiablados, ¿eh? ¿No os ha parecido Sí. endiablados estos? Es que, Uf, es que dificilísimos. de pronto dices, pero bueno, y el segundo ya, es que ya, bueno. Pero lo que plantea es, hay momentos en que lo dice así de una forma un poco como, a mí me parece como provocadora, pero por otro lado, eh, yo creo que es en estos capítulos, porque ahora no los tengo, bueno, he tenido una serie de problemas para llegar a tiempo y no, ya habéis visto que no llegaba, pero tengo la idea de que lo que plantea todo el tiempo es que sí, satisfágase usted, pero una vez que ha pagado el precio de pasar por la castración, esto y 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 esto. Y ya, a partir de ahí, sí, claro, satisfágase usted todo lo que quiera, pero una vez que usted ha pagado. Me explico, porque si no da la impresión de no, es que, a ver, yo entro en análisis porque tengo un sufrimiento terrible, porque tal, y este es mi goce, bueno, pues no, pues ahora ya no voy a sufrir. O sea, parece una especie ¿Cómo de que esto último no lo he oído? Que has dicho que sí, es un análisis. como si el análisis, digamos, dices, o sea, yo, yo en algún momento he pensado casi 20 años de cada uno de los tramos de análisis, válgame el cielo, más de media vida, ¿para qué? Para que con lo que sufría al principio ahora voy a disfrutar. Hombre, no es eso. Es que Mm, un poco lo que dices no es eso, ¿no? No es mm. eso, solo que es verdad que se puede reducir a muy poco, pero habiendo pasado, y lo que no es nada poco, es habiendo pasado todo eso por el proceso de hacerte con ello y hacerte con es decir, cuál es tu deseo, cuál es tu, y pagar el precio que realmente usted quiere disfrutar de esto, adelante, pero pague todo el precio que quiera o que quiera, sí, que esté dispuesto. Y si no, pues bueno, pues no. Sí. José, Y también quizás cómo el sujeto llega a un saber hacer con ese goce, ¿no? O resto de goce, ¿no? Más que disfrutar o no disfrutar, suprimir o no suprimir, es un saber hacer con algo que está ahí y que era desconocido y que ahora, bueno, ahora es un diablo que conozco, sé su cara y va conmigo. Vamos a ver qué hacemos juntos. José, ¿querías decir algo? Sí, lo que iba a comentar es que, bueno, me produce por supuesto pregunta, efectivamente son capítulos complejos con muchas implicaciones, pero me preguntaba a propósito de esta suerte de interrogación a propósito del goce satisfactorio y goce insatisfactorio, ¿no? Y oye, Nosotros con Freud sabemos el goce siempre se satisface. Entonces uno se puede preguntar, al menos es como yo lo puedo pescar, ¿quién no se satisface? Allí quizá lo que no se satisface no es el goce, es el sujeto o el yo. Es decir, la extracción, la insatisfacción estaría ligada, todavía no lo tengo muy claro, si al yo o al sujeto. Es decir, pero cuando se trata de una autoafección, por usar el término que venimos de comentar, la satisfacción está garantizada, ¿no? Y el segundo punto que me parece que es importante es esto de pasar por la castración y esto, y esto, y esto, y esto, ¿no? La cuestión, sabemos lo que cuesta, ¿no? Pero, pero por otra parte, yo creo que estamos lejos de la ilusión, más bien yo creo que es una renuncia, no es la ilusión de hacerse con ello, que creo que fue el término que tomaba Elena, ¿no? De hacerse con ello sería querer buscar el A, la pieza que nos falta, la causa última de nuestro ser. Yo creo que más bien pasar por la castración implica estar marcado por más bien por el no hay, por un no hay en relación a eso, ¿no? A ese que se supone que debería haber. Y eso enlaza un poco con el comentario de Paco también, ¿no? Que decía saber hacer.
A mí este término saber hacer cada vez me gusta menos, lo tengo que decir así. La noción de arreglo me gusta cada vez más, pero saber hacer me gusta poco porque creo que el síntoma ya es un saber hacer. El síntoma ya fue planteado, digamos, como una suerte de arreglo. Es un arreglo para, digamos, en el funcionamiento autístico, es decir, en relación al goce. Lo que habría en todo caso es que, bueno, que resulte menos insatisfactorio para el sujeto. Pero bueno, dejaría allí. Teresa. Estás con eso. Sí. Voy a ver si puedo decir alguna cosa. A mí el saber hacer con el goce, la cuestión del arreglo y todo eso me parece que no sé, que bien, vale. Podemos pensar que la pedagogía existe, podemos pensar que la magia existe o no sé cuántas cosas más. Lo que sí que creo es que estos capítulos van enfocados a decir que vamos al lunarismo y que Lacan se fue, cuando alcanzó el lunarismo, se fue al es al trío, ¿no? Entonces, ir al lunarismo es que lo que nos define como parletres, lo que nos define como trumanos, no como sujetos. Eso es la iteración, o sea, lo que puede provocar en un ser viviente, porque es que si no, no es un viviente humano, no es, se muere, o sea, no podemos hablar de eso. El viviente humano es aquel que es que el lenguaje le produce, el lenguaje, la palabra, la secreción, como decía en el último texto de todos, José, eso es lo que le produce un ser humano. Entonces, o se aclara con eso o no vive. Entonces eso no es un saber hacer, es condición de existencia. Vamos a pasar, según yo pienso, vamos a pasar de la ontología a la óntica. Ujú. Y pasar de la ontología a la óntica es pasar del ser a lo que hay. Ujú. Hay goce, hay humanos. Bueno, humanos digo humanos, pero también habría que decir trumanos, con todas esto de acá. ¿Qué es lo que hace mucho obstáculo a todo esto? Yo creo que lo que hace mucho obstáculo a todo esto es por una parte está, que por ahí lo comentan en una de las clases, el deseo que va del lado de la calidad, Ujú. va a ponerlo ya cara al Almider como un esfuerzo de separarlo, y el goce que va del lado de la cantidad. Hay, más o menos, pero hay, siempre. Entonces, el deseo que vaya del lado de la calidad, o sea, lo que siempre hemos dicho, del goce transgresor, del goce más allá, eso es del deseo, no es del goce. Cuando aparece esa persona que ya podemos considerarla como trumano, que ya se satisface, que si no, no es trumano, no sé qué es, pero no es un humano. Esa persona parte de esa, o sea, no sé si lo sabéis, pero Mider o Lacan define a la operación esta como que se crea un órgano en más, que es la libido. Pero la libido no está localizada en ninguna parte del cuerpo, según lo que yo pienso. Como tampoco está localizado en ninguna parte del cuerpo la primera tópica ni la segunda de Freud. No tenemos un lóbulo que sea del inconsciente, todo el preconsciente y otro del consciente. No tenemos el ello en un sitio ni en otro. No. Pero hay como una especie de órgano, ¿no? Y esa parte de ese órgano produce que una parte de la libido se fije a los significados, significantes, explicaciones y todo esto que se le dan a un niño cuando va creciendo. Pero va a coger ese niño unos y no otros. Eso es muy interesante, igual que las estructuras, va a coger unas y no otras. Es una elección personal. Y entonces, cuando coge unas y otras, ¿por qué es la pregunta? La pregunta yo me la contesto porque satisface aquello que es anterior a todo, antipredicativo, anti no sé cómo lo llama más, es
la iteración, lo que le produjo o lo que si no enferma de enfermedad, pero enfermedad bastante grave, ¿eh? Todo el texto ese de introducción al narcisismo de Freud no es que el narcisismo sea el espejo de Narciso y no sé qué, no, o también es enfermedad orgánica, alteraciones de la vida amorosa y me falta una, hipocondría. Un concepto muy fuerte, el que nombra ahí Freud. Es un texto metapsicológico de Freud. No es un texto más pepito de esos de Freud, introducción al narcisismo. Lacan lo complica más porque empieza ya a poner como si el tallo del espejo para ir para abajo. Pero quiero con ello decir que el esfuerzo que creo que hace aquí Miller muy fuerte es porque dejemos todos aquello que hemos estado muchísimo tiempo de no. Cuando se dice el goce sentido, es que no es el sentido común. Y por sentido común siempre es sentido fálico o sentido del nombre del Padre. Se refiere a lo que a esa persona le ha producido esa unión o acceso a poder existir como humano o como LOM o como lo que lo queráis llamar. Eso para mí es una revolución, porque es una guía. A mí me parece que una persona cuando tiene urgencia, que es lo que comentábamos en los encuentros del pasado encuentros meridianos, cuando tiene urgencia y va a analizarse, no va a analizarse porque tiene transferencia con un analista, lo decía muy bien, creo que el texto de Carlos. Va a analizarse porque tiene urgencia. Y tiene urgencia porque no lo dejan, se lo busque él, se lo encuentre, sea no sé qué, gozar como él necesita hacerlo. Las reglas sociales, que esas le van a permitir un goce más anterior, que es una cosa que por eso dice que no se puede, no se siente, pero no se puede decir, pero si eso se ha rodeado o tiene no sé qué, y ha habido épocas muy férreas en eso, y la gente ha estado muy mal, muy mal. Ahora yo creo que vivimos en una época un poco mejor. Entonces, si no puede hacer eso, va a analizarse porque es lo único que se lo va a solucionar. Nuestro dispositivo lo permite. Diga usted lo que quiera, no le voy a juzgar, cuénteme sus sueños, no le voy a juzgar y veremos ahí lo que hay. Eso ya permite el goce, la satisfacción, por decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que eso es un poco lo que en estas clases Miller, porque es que yo no sé por qué insiste tanto, yo no sé por qué cuesta tanto, no lo sé de verdad que no lo sé. No sé por qué cuesta tanto pensar el psicoanálisis sin significación y sin sufrimiento. No lo entiendo. O sea, si el psicoanálisis conlleva un sufrimiento de pasar por la castración, primera que las mujeres ni pasamos, yo me reconozco que yo la castración no sé ni lo que es, os lo digo muy en serio. Igual me tendría que hacer algo más fálica, pero no me he conseguido hacer más fálica. No tengo ni idea de lo que... No hay ninguna significación que me parezca que me sostenga, ninguna. El otro día hablando con Goyo lo decía, digo, creo que deberíamos explorar un poco por qué falló el psicoanálisis en Estados Unidos, porque ahí son mucho más prácticos. Y si le vas con tanta historia y tanta novela, pues dicen que no tienen tiempo y que no sé más, y se inventan un rock o se ponen a bailar no sé qué, o hacen otra cosa. Lo digo muy en serio. Entonces, eso y lo estoy hablando desde la cuestión del goce femenino, que también se me dijo en el encuentro anterior. Ahí está Teresa con la cuestión del goce femenino, porque no podía ser, no sé qué, luego se inventó el síntoma, Lacan el goce femenino lo guió, después psicosis, después el síntoma y patatín, patatán. El caso es que al final siempre acabamos localizados. Ahora algo de está localizado en el cuerpo. A ver qué hacemos. Una letra, no sé qué, en el cuerpo. Antes era en el pene, ahora en el cuerpo. O sea, el cuerpo, ahí está. Me voy a callar un poco. Quería poner un poco de debate estas cosas porque es que los textos son muy complicados y a ver si por lo menos podemos, no sé si José, provocar Sí, la cuestión de la cantidad y la cualidad me parece interesante haciendo una pequeña acotación, ¿no? La cantidad de la que se trata
en el caso de la pulsión sería una cantidad no medible. Está así desde el proyecto, con la cuestión del quantum, ¿no? Y luego hay una formalización de Freud sobre la pulsión como cantidad no medible, hay una definición. En todo caso, a mí me parece importante es el no medible. No medible, no quiere decir que no se le mide. Si uno, digamos, eh, la luz eléctrica, la pueden medir o no, es decir, uno se puede asomar al contador o no. Es decir, pero es susceptible de ser medida. Aquí se trataría de otra cosa. Por lo tanto, esa cantidad no medible haría obstáculo a la propia noción de economía, que la economía tiene por definición que ese quantum es susceptible de ser numerado. Y allí sabemos toda la crítica de la cuestión del número de Miller en Todo el mundo es loco, ¿no? Por ejemplo. Y esto de la localización también me parece que es muy importante porque nos orienta, el comentario que hacía Teresa, a mí lo que se me ocurría es que para Lacan el cuerpo pasó de ser en algún momento el cuerpo de los nuditos, como si los nudos fuesen el cuerpo, ¿no? Y el objeto A como un resto anatomista, lo voy a decir así, un poco en esa línea, ¿no? Como tratar de ubicar las cosas en la superficie corporal. Es verdad que hay una vertiente del objeto A que apuntaría hacia un vacío, hacia en otro orden, ¿no? Pero en tanto eso estaría ligado a las pulsiones parciales, eh, a los agujeros en el cuerpo, me parece que habría un resto anatomista, lo diría así, ¿no? Y creo que es importante precisamente ir en la vía de lo que no se deja localizar. Es decir, porque si no, hacemos de eso algo del dominio precisamente de la red extensa. Convertimos eso en algo del orden del organismo. Y por último, esta cuestión, esta expresión goce-sentido, ¿no? Que va en serie con el sentido gozado, que se invierten un poco los términos. Creo que al final juntar, ese esfuerzo de juntar, de aproximar, de encontrar un término idéntico para goce y significante, a lo que apunta es a ubicar, me parece, el sentido como un medio de goce. Es decir, el lenguaje aparato de goce fue una formulación lacaniana, ¿no? Es decir, el lenguaje estaría allí para gozar, pero si no está el lenguaje también se goza. Es decir, entonces, creo que es en ese punto donde se puede decir el goce en todas partes, ¿no? Que no habría nada sin goce. Es una formulación totalmente distinta, con unos supuestos totalmente distintos a erradicar el goce, contrariar el goce, o situar el goce como un goce bueno y otro que sería el goce malo, etc. ¿Es malo para quién? Repito un poco la pregunta que hice en la intervención anterior. Bien, lo dejo ahí. Elena, no se te oye, desmutea. A ver, una cita, página 266, justo abajo del todo. Lo que Lacan desarrolla sobre la marca es precisamente de ese orden. Según expresa, hace falta la marca significante que mortifica el goce, que opera una pérdida, para que como suplemento se presente el plus de gozar. Vemos entonces cómo en lo que él llama objeto A, el goce se moldea sobre el significante. Va un poco más en relación a lo que decía Teresa. Pero, vamos a ver. Lo que estabas diciendo, Teresa, con respecto a la iteración, tiene que ver con ese punto, con esa marca, ¿no? Esa marca que se establece muy temprano en la vida y que se repite toda la vida, ¿no? Bueno, si es que he entendido bien. Entonces, hace falta la marca significante que mortifique el goce. Yo entiendo que hay, que opera una pérdida. Yo entiendo que hay, estamos hablando del traumatismo, del traumatismo, de lo que hace agujero. Y entiendo que el objeto A
no, el objeto, como yo en eso diría como, vamos, mantendría lo que dice Freud. El objeto no existe como, es decir, el objeto es lo que utilizamos para, es lo que hemos encontrado para satisfacernos, pero ¿qué tipo de satisfacción? Satisfacción pulsional. Es decir, eh, esa es la satisfacción que tiene que ver con la palabra, que tiene que ver con el objeto, pero en ese sentido, justamente no porque, sin darle otra consistencia al objeto. Entonces, yo entiendo que y lo que pasa es que ahí se produce un punto de fijación. Quizá yo entiendo el complejo de castración más como lo que separa el goce del cuerpo, lo que hace perder goce. No tanto, sí, puede ser que en un momento determinado haya sido el menos fi, el menos fi, el menos fi, el menos fi, es decir, la castración en ese sentido con respecto a lo fálico, que plantea, es decir, que es lo que negativiza el resto. Es decir, no es lo mismo el objeto oral pasado por la castración que no pasado por la castración. En definitiva, si está pegado, si está atrapado o si se ha soltado. Y se puede admitir cada vez más que está suelto y que, bueno, pues azarosamente uno se encuentra con algo que produce, no me sale, no es azarosamente, quiere decir que, a ver, Contingente. contingentemente, muchas gracias, José. Es una cuestión de pura contingencia, pero también es una cuestión de pura contingencia. ¿Qué es lo que hace una marca para un sujeto y no para otro? ¿Por qué un sujeto está marcado por esto y por esta letra y le ha quedado ahí la raya marcada que luego efectivamente le damos sentido, le añadimos el objeto, pero es eso, es una pura marca ahí que se va a repetir en esa iteración. Entonces, yo sí que entiendo que el complejo de castración tiene que ver con reducir y reducir y reducir y reducir ese goce hasta que un sujeto se puede acercar al final de un análisis y decir, esto es lo que me pasa yo en la vida buscando repetir. Y se puede hacer cargo de eso y entonces es que el goce es otro, el goce es diferente. No es el sufrimiento, el sufrir por eso, sino decir, bueno, bien, Entonces, ¿que hay como un consentimiento a una marca y no a otra? O algo así, claro, a la propia, a la propia. Pero a hay un la consentimiento por parte de... yo lo diría como un consentimiento, pero de lo del reconocimiento, de haberlo podido encontrar. Mm. Pero pasa hace falta también, efectivamente, la contingencia de que uno lo encuentre en un análisis. Ah, esto era toda la vida. Yo lo que pienso, por lo que tú decías, es que hay como una especie, no sé si llamarlo funcionamiento, no me atrevo a decirlo funcionamiento porque eso ya vendría desde el síntoma. Lo que pasa es que a partir de ahí, a partir de que se produce esa, tú la llamas marca, letra, yo la llamo iteración y no le quiero poner marca, ni letra, ni nada, porque no la quiero localizar absolutamente en nada, es lo que nos hace Mm, mm, existir, no ser, sino existir. sí. Eso, luego ya vas cogiendo de todo lo que te van ofreciendo, lo que digamos educacional o culturalmente, hay que comer a estas horas, hay que hablar no sé qué, hay que dormir a tal hora, hay que cagar en orinar, hay que cagar en el váter, luego la mirada, la voz, o sea, los objetos de la demanda oral, anal y falo, y los objetos de deseo que serían la voz, la mirada y el objeto pequeño. O sea, de todo eso, luego ya los síntomas que haces para ver cómo, en el fondo lo que van a hacer es satisfacer lo que tú llamas marca y lo que yo digo que puede ser un funcionamiento. Mm, La habilidad del analista, porque el dispositivo se lo permite, sería poder entender que esa persona tiene un funcionamiento en el que esa persona goza y ese funcionamiento y ese goce que tiene esa persona puede existir en el mundo y puede estar. mm, Igual la persona piensa que no, o uno Ujú. dice que no. Y si tiene que cambiar de decorado, pues cambia de decorado Ya para estar. está. Pero que sepa siempre que lo va a guiar eso, le va a guiar siempre la persona que está analizándose, no los conceptos teóricos de que tiene que pasar por la castración, tiene que saber el objeto, si es una mujer, el objeto que es para el hombre en el fantasma o no. ujú, ujú. Porque claro, el objeto, el fantasma, que es lo último que dijo Miller, es una cuestión masculina y la mujer entra en el fantasma siendo el objeto A del hombre, pues al final es la reedición del masoquismo femenino, es un fantasma masculino. ¿O no? Entonces hay mujeres que ahí no entran. No entran. Freud las llamaba a las mujeres narcisistas para ti, para ti, para tal, no sé, con sus hijos que se montó aquel.
Freud, pero las destacó, dijo, las hay mujeres que están ahí. Entonces yo veo eso como, ya digo que no me atrevo a llamarlo funcionamiento, pero sí que sería algo muy especial de la persona a lo que no puede renunciar y le produce mucha urgencia cuando tiene que hacer mucha urgencia, solamente por ello muchas veces digo, cuando las cosas se ponen mal, solamente está el psicoanálisis, no hay nada más. Y lo digo muy en serio. O sea, lo demás no. Ya Sí, puedes buscarte otros semblantes, pero esos semblantes no te van a funcionar tampoco. Igual te suavizan un poco, no sé, tal cual, pero me parece genial, te interrumpo un poco, José, que sé que tienes tú la Sí, palabra, sí, pero me parece tranquilo. genial el punto ahí de urgencia, porque hay algo ahí que llama y que llama y que llama y que busca y que busca y que busca, y que tiene que ver con eso, yo entiendo que tiene que ver con esa marca, bueno, pero que es ese punto de iteración, o sea, que yo entiendo que el punto de iteración es cómo eso busca alimentarse, repetirse, no sé cómo decirlo, es, satisfacer, o sea, entonces, satisfacerse, sí, sí, pero siempre llega igual. Con y la... va al análisis y el dispositivo analítico es perfecto. Hable. Sí, lo que pasa es que... Sí, 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 sí. Y en No, ese no sentido viene. yo sí entiendo que es muy difícil, pero poder encontrar algo de eso, No, poderlo no, reconocer. yo creo que más que encontrarlo, Elena, lo que yo creo que es que el analista debe saber que está, Ya, ya, que hay algo, ya, pero que no sabes, tú no lo sabes. O sea, entonces hable. ya. Entonces, claro, la persona va diciendo, la histérica te va a decir, usted no va a saber nunca lo que yo tengo. Es que ya se fue a Freud, el listo que dijo, pues claro que no, yo no, pero usted sí que lo sabe, hable. Y aquellas le decían, cuando se ponía a decir algo, decía, cállese. Y aquel se callaba. Genial, genial, Freud. Perdón, José, que nos No, hemos... no, 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 muy bien, estoy se ha colado, escuchando se ha colado. atentamente. Esta cuestión de encontrarlo, yo también creo que es una noción que hay que ir quitando, lo diría así, porque encontrarlo haría suponer que estaba perdido. Cuando no está perdido, está siempre. Está siempre, siempre, siempre. Está siempre no, iterando, no sé si es un funcionamiento, yo diría que está iterando, ¿no? Es decir, en cualquiera de las formas, independientemente de la forma, lo diría así, ¿no? La otra cosa, bueno, esta referencia que nos tomaba, nos señalaba Elena, que me parece muy pertinente, yo la tomaría desde un poco antes, para poderla contextualizar, ¿no? Dice Miller, tendemos a hablar del goce como de una materia amorfa, que no tiene forma, vamos. Y por una buena razón. Como lo tomamos por lo real, confundimos el goce con lo real, podemos decir así, consideramos que no hay predicado que le convenga. Por lo tanto, separa goce y real. No son la misma cosa, ¿no? Dicho de otro modo, hacemos del goce un antepredicativo, lo que significa que concierne todo lo que podemos sentir y experimentar antes, está en itálica, que la grilla de los predicados se apropie de lo que está en juego. Antes, ubicaría el goce en una línea temporal. Yo siempre estoy machacando con tres relaciones posibles que tomé de Freud y lo vuelvo a decir, ¿no? Me parece que una cosa es la relación de oposición entre significante y goce. Donde hay significante no hay goce y donde hay goce no hay significante. Esa es la vertiente de el lenguaje mata la cosa, hegeliana, en la cual todavía se cree. Luego está la vertiente de el goce es antes y el significante se suma después y modifica eso y tal, ¿no? Y entonces de ahí surgen dos modos de gozar o lo que sea. Y luego está la relación de aseguramiento, que es el término que utiliza Freud, que yo diría que es una relación que solo se capta fuera de la geometría euclidiana. Yo lo capto más por la banda de Moebius, es decir, es de un lado y del otro, en continuidad, ¿no? Entonces, sigo con la cita. Dice, hay una sustancia del goce que precede y que es independiente de la relación con el significante. Ya ha dicho que tomamos al goce por antepredicativo.
Pero aquí se está preguntando por lo que estaría antes de la marca, ¿no? Y allí me parece que es donde viene su respuesta. Es decir, la marca, hace falta la marca significante. Es decir, entonces con esto no sé si niega el goce ante significante, pero sí sitúa que en el caso del humano el que cuenta, el que importa es ese, es el goce ante predicativo en todo caso. Y luego, ya para terminar, cuando escuchaba las intervenciones, lo que me surgía esta cosa de hacer perder goce. Yo no creo que sea posible hacer perder goce. El goce no se puede perder. Lo que se puede hacer es un uso distinto. Y ese uso distinto, en todo caso, es lo que hace un sujeto con eso que itera en él. El sujeto sí que se puede modificar. Es del lado del significado, de lo simbólico del sujeto que eso se puede modificar. Mi posición en relación a mi modo de gozar se puede modificar. Cuando digo mi relación me refiero al yo o al sujeto, habría que planteárselo, ¿no? Eso sí, pero la condición de goce me parece Yo que... hablaría más de abandonar que de modificar, ¿eh? Mm, mm, Porque eso está ahí y seguro que se satisface, hagas lo que hagas. así es. Pero si tienes cosas que pones del lado, ya he dicho antes, de relaciones con los objetos de la demanda, los objetos del deseo, los objetos con el falo, las posiciones en el fantasma, incluso pondría el sintón, pero no me atrevo a ponerlo ahí. Yo creo que es abandonar. Es como a veces cuando una persona está metida muy en el Edipo, con toda su complejidad, porque no es un complejo de acomplejarse, sino de complejidad. Es que hay veces que tienes que decir, es que no vamos a poder ir ahí con una en el tiempo y cambiar eso. Mm. Hay que abandonar. Hay gente que te dice vale y hay gente pues que te dice, pues no, yo pues lo que quieras, decirte que no. Hasta ahí llega el psicoanálisis de permisivo. Mm. Sí, yo creo que precisamente la revisión de la noción de Santón, que tú dices, no me atrevo, hay que explorarla, Mm. porque lo último que les iba a comentar era en esa línea, ¿no? Es decir, el lenguaje aparato de goce, que es una de las formulaciones de Lacan, quizás el propio Santón se ubica allí como un aparato de goce. Este, que haría equivaler, lo voy a decir así, el lenguaje y el santón, hasta un cierto punto. Pero bueno, lo dejo para pensar. Guido. Gracias. Hola a todos. Disculpen que me sumé un poco tarde, pero bueno, hubo cosas por la mañana. Eh, no, algo que en base a lo que trajo Goyo ahora, pero que bueno, que viene hilando, creo que hace un rato. Una puntualización que me parece que no es menor. Mm, Eh, es cierto que Miller dice esto de que considera todo lo que podemos experimentar y sentir antes que la grilla de los predicados sea propia de lo que está en juego, cuando respira Husserl, sí. en relación al amorfo. Este antes, en realidad, no es del orden cronológico. Mm, Es un antes, en realidad, que refiere al fundamento. Es un antes que, en realidad, a ver, en la experiencia que despliega Husserl en sus meditaciones cartesianas, él no descree la realidad a modo cartesiano, digamos, dice, bueno, la realidad se me da de esta forma. Y a ujú, partir de allí la va eh, desmenuzando, por decirlo de alguna forma, intentando buscar cuál sería el fundamento para que esta realidad se nos dé como se nos da, y qué es lo que podemos saber de todo esto. ujú, Y precisamente lo que encuentra como antes, como anterior a la posibilidad de que haya esta realidad, es necesario que haya un punto cero al cual resulte inaccesible. Digamos, algo sobre lo cual esta realidad se sostiene, por decirlo de alguna forma. En el sentido de sostén, de materialidad. Y ahora que lo dicen precisamente, esto de, pensaba, de lenguaje como aparato de goce. Eso siempre me resultó cada vez más, una definición cada vez más rara, pensada desde la ultimísima. mm, Y ahora quizás caigo en eso. ¿Por qué? Digo,
¿por qué lenguaje aparato de goce? Sí, efectivamente, el lenguaje es un aparato de goce. Lo que no dice es discurso aparato de goce. Ujú, Es decir, no está hablando efectivamente de el encadenamiento ujú, significante, sino puntualmente de los significantes en su materialidad, que es lo que está tratando de traer Miller aquí a todo esto. ¿Por qué el significante sería, eh, digamos, una La suerte de lengua, contracara aparato que de hay goce. goce? ¿Cómo? La lengua, aparato de goce. Sí, la lengua es una forma de decir eso, precisamente, ese lenguaje. Es el lenguaje que es inarticulado, que en todo caso sería en un discurso que no fuese de los semblantes, Ujú, que no haga semblantes. Eh, Allí es donde está el aparato de goce, precisamente, antes de que aparezca el sujeto, antes de que se encadenen los significantes. Ahí es donde aparece la materialidad propia del sonido, del significante, en eso amorfo. Digo, el cuerpo es correlato del significante en tanto que es cuerpo hablante. Esto justo el otro día lo estábamos hablando. Es en tanto que habla es que hay cuerpo. Cuando dejo de hablar, deja de haber ese cuerpo, por decirlo de alguna forma, deja de gozar, muy entre comillas, porque eso no deja de gozar, sino que goza siempre igual, efectivamente, eso es el síntoma. ujú. Pero sin embargo, no hay una continuidad tampoco ahí. Así como no hay ruptura, no hay continuidad, en el sentido de no es posible ponerlo en serie, es Ujú. siempre lo mismo. Eh, Me parece que en ese sentido es que se juega esta marca significante, en tanto que siempre se repite como lo que es, como eso sin sentido. Eh, Nada, eso quería traer nada más. Sí, José, solo una pequeña cosa a propósito de lo que dijo Guido, ¿no? Es decir, que es el poner el acento en la cuestión, en la noción de aparato, Ujú. artificio, ¿no? Es decir, el artificio, el aparato, solamente podría ser del lenguaje. Pero yo sí creo que la perspectiva es la de ir hacia el goce en la lengua, Sí. a partir de la marca de la lengua y fuera de sentido, antepredicativo. Ahora, Sí. las relaciones entre eso y la vida como antesignificante, me parece que es una cuestión, yo no lo tengo claro, ¿eh? Es una cuestión que hay que explorar. Son los dos pasos que están allí. Perdón, la relación entre... Entre el goce y lo antesignificante, o la vida, digamos, la vida natural, lo voy a decir así para distinguirla de la vida humana, si es que hubiese algún matiz allí, ¿no? Que puede haberlo. Los griegos distinguían entre bio y zoe, ¿no? Precisamente para puntuar un poco que algo se modificaba allí. La pregunta sobre la vida, me parece, yo la puedo pescar solamente a partir de la noción de sustancia gozante, que lo saca lo voy a decir así, de lo etéreo del signo, es decir, lo del significante captado como estructura lingüística, etcétera, saussuriana, y también lo saca de la cuestión de la biología del cuerpo, lo voy a decir así, de la biología más tradicional, ¿no? Pero les decía, Miller hace la indicación en el capítulo de cuerpo, organismo y célula. Es decir, me parece que captado en la célula, organismo, etcétera, habría que pensarlo. En todo caso, atentos a la cuestión de localizar. Es decir, siempre nos podemos deslizar a ir a localizar el goce, con lo cual me parece que se prolonga esa fantasía, ¿no? De que tendría un asiento parcial. Es que, perdón, un solo comentario, Teresa. Me parece que en todo caso la localización del goce la podemos hacer en el orden de lo temporal, no de lo espacial. Eso ya lo traen del Mm, ultimísimo. bien, 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 sí. Que lo real es el tiempo, dice Lacan. Trae Mm, ahí. No el espacio, que el espacio es imaginario y simbólico, según cómo se lo tome.
pero que lo real es el tiempo. ¿El tiempo o el instante? Bueno, precisamente, Mm. no lo toma como una cronología, sino Así precisamente es, como el ¿no? tiempo de la existencia. Exacto, Mm. Ya. esa condensación. Tere, Está muy bien. ajá. Yo estaba pensando, cuando hablamos de todo esto, de cómo si se encuentra, si no se encuentra, todo. Vamos a tocar un poco que en los encuentros meridianos se vio la defensa. Mm. Quiero tocar la defensa y el funcionamiento. Hay una cosa que en psicoanálisis no vamos a poder negar, porque muchas veces la hemos definido así, y es el funcionamiento en el síntoma neurótico obsesivo, que monta toda una parafernalia de funcionamiento puesto ahí, o sea, la histérica es más caótica. Y entonces yo estaba pensando que a ver si lo que siempre hemos dicho, que era una defensa contra el goce, es una protección del goce. Ujú. Lo miro también del lado del pensamiento. ¿Por qué piensa un neurótico obsesivo y eso es algo que está ahí? ¿No estará protegiendo también al goce suyo propio de su iteración? Y con eso desarrolla toda un... O sea, para verlo, ¿no? Por si una cosa clínica. Perdón, no Psicoanálisis me de queda todas claro, maneras. Sí, sí, perdón, Guido. antes de que siga, no me queda clara esta diferencia que estás haciendo entre protección y defensa. ¿A qué te referís? Sí. La defensa se ha pensado muchas veces como una defensa contra el goce. Sí, Y yo la estoy planteando ahora que no será que es una protección a la iteración y se desarrolla todo eso para proteger que eso se siga haciendo. Y nosotros como analistas, por eso estamos tan advertidos de no empezar a tomar cada sesión como la primera sesión, de pensar que dejar a la persona que siga hablando, dejar que siga diciendo, dejar que siga soñando, enseñarle el instante de ver, todo eso. O sea, ¿cómo es? Como desbaratar la defensa, se decía. Sí. ¿No será que es una protección para que eso se pueda dar? Para que se pueda dar la iteración y se ha montado. Es una pregunta que se me ha ocurrido Ujú, ujú. a esto de ir hablando, ¿eh? Justo al revés de lo que estábamos pensando antiguamente. Elena, Pues realmente en relación a lo que dices, Teresa, precisamente eso iría de la mano de que si bajamos esa defensa y uno se puede, no sé, yo quería intervenir con respecto a encontrarse algo, que ahora voy ahí, pero hay que decir que se puede producir una pérdida de goce, ¿no? Quiero decir que o una pérdida o que de alguna manera hay algo de esa iteración que, no voy a decir que deje de darse, es que no sé cómo decirlo de otra manera, pero que se reduzca también me parece una imaginarización, no sé cómo decirlo. Pero, No, porque yo creo que es como una muralla que se ha hecho mm, para poder subsistir. Y sí, cuando la gente va a analizarse por la urgencia es porque eso está fallando por algún sitio. ya, Entonces, ya, recomponerlo estaríamos en la terapia. ya, de acuerdo, Entonces, ahora sí, reconocer lo que ahí hay y poder decir, bueno, tienes derecho a hacer todo esto, que el psicoanálisis te lo da, es que se lo da el psicoanálisis. O sea, todo mm, su planteamiento mm, del método psicoanalítico ya se lo da el mm, derecho a eso. Entonces, mm, eso lo va a llevar después a lo... De hecho, a la gente, cuando se analiza, hay efectos en los demás, mm, le cuentan sueños, las relaciones cambian, aparece cosas que o no se enteraban, no le decían o no se sabe qué. Hay muchos efectos, no solamente en él, sino en muchísima gente que está alrededor. mm, Y no mm, precisamente traumáticos, de que se pierda algo de eso, sino al revés, como que se va hacia la satisfacción, no va. mm, Si no, la gente no volvería a sesión, mm. Sí, creo. a ver, yo estaba pensando en la cuestión de, a ver, lo que ha dicho, bueno, José o yo no sé ya cómo llamarte, me sale mal. Eh, eh, a ver,
no sé, yo sé que he dicho yo lo de lo que te encuentras, ¿no? Que tú lo ponías en cuestión. No sé cómo decirlo de otra manera, pero es decir, ¿cómo llamarle a algo que uno se encuentra en el análisis? Se descubre ahí. Quiero decir que no quiere decir que eso no estuviera ahí, siempre, claro que sí, ha estado siempre. Otra cosa, y eso produce cambios, entiendo yo, produce cambios el que tú te lo encuentres y que tú puedas. Entiendo que si digo me reconozco ahí, también estoy hablando desde un punto de. También es una imaginarización, es decir, es imposible hablar sin hacer una cierta imaginarización de lo que. Pero no, no encuentro otra manera. Pero es verdad que produce efectos, y produce efectos en lo real, ¿eh? También entiendo, ¿eh? O en lo real. Produce efectos, pues lo voy a cambiar el término. Produce efectos en el goce. Y en poder reducir algo de un determinado goce, de ese goce sufriente, entiendo yo. Claro, es el malestar lo que se reduce. Sí, 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 claro que sí, Sí, pero el sí, sí, malestar, sin duda. sí, que es un tipo que se puede haber un goce de sufrir y sufrir, porque esto, porque me pasa, porque me han hecho, porque no me han hecho, Y desde luego hay algo que no hemos mencionado nada, pero tiene que ver con la relación con el otro, que cambia radicalmente a partir de que uno puede apropiarse, es decir, esto yo me lo he encontrado con respecto al otro, pero no es el otro, me quiso, no me quiso, me deseó, me esperó, me fastidió, es otra cosa. En este punto nos encontramos y nos desencontramos, no sé qué decir. Incluso ya diciendo eso, entiendo que estoy haciendo una imaginarización, ¿eh? Pero es que no sé decirlo de otra manera, ¿no? José. Sí, lo señalaba un poco porque a mí también me pasa de hablar como estamos acostumbrados a hablar, ¿no? Y realmente requiere un esfuerzo poder hacer toda esta sutileza en las cosas que se dicen, ¿no? Pues, no es que estaba, no es que está. Bueno, yo creo que es no perpetuar, digamos, la idea de que eso estaría allí, como un ya estando, ¿no? Eso es lo que me parece que es importante y nos obliga así a hablar de otra manera, ¿no? Pero a propósito del planteamiento de Teresa, a mí me parece que es un planteamiento absolutamente muy interesante y a explorar, ¿no? Es decir, la noción de defensa implica que habría un goce del cual uno se tiene que proteger. Es decir, la noción de defensa supondría el goce transgresor, que si no recuerdo mal estaba en el curso de Miller, la experiencia de lo real, como tercero o cuarto paradigma. La protección del goce más bien es protección contra lo que está afuera. Es decir, es contra lo simbólico, contra lo que se buscaría producir en todo caso una defensa del goce, no contra el goce, sino del goce, ¿no? Y, y creo que allí es importante eso. La otra cosa es esto que decías, ¿no? Se puede producir una pérdida de goce. Yo creo que quizás conviene interrogar, porque la economía de la pérdida implica una contabilidad, lo voy a decir así, del goce, ¿no? Mientras que tengo la impresión que la forma que adquiere esto en la ultimísima no es la forma de la economía del modelo eléctrico, del modelo hidráulico, sino una transferencia, digamos. Casi me veo llevado a eso, ¿no? La transferencia tiene esta cosa de localizar. Digamos que se puede hacer otro uso de eso. Es decir, de eso que itera se puede hacer un uso distinto. ¿Quién hace el uso distinto? El sujeto. Lo que se modificaría, en todo caso, es el sujeto. Pero producir una pérdida de goce implica tomar o seguir leyendo el goce como malo. Y el goce me parece no es ni bueno ni malo, es decir, el goce está allí. Lo que hace que el goce sea bueno o malo es el juicio que hace alguien de eso, o la cultura en la que eso se inscribe, etcétera, ¿no? Lo simbólico sería que eso sea mal visto. Cagar cuando uno, perdón que lo diga así, ¿no? Pero cagar cuando uno le da la gana. ¿Es bueno o es malo? Bueno, para un animal esto es una cuestión automática. Se vuelve
A través de la cultura es que eso se puede rechazar, ¿no? Entonces, bueno, lo dejaría allí como para irlo pensando también desde esta otra perspectiva. Una cosita, pero también es el sujeto el que goza, ¿eh? Y Mm. goza de un modo o de otro, ¿eh? En el parletre. Sí, 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 pero hay que decir que cuando se habla de finales de análisis, esto que se habla de ese momento de alegría, del Mm. sujeto, Ah, sí, eh, sí. eh, Mm. pero también es la alegría del sujeto, claro, pero es el sujeto el que goza. El sujeto Mm. es el que goza y yo eso no es se goza, bueno, de acuerdo, se goza. O sea, es ese concepto de Lacan, se jouit, pero quiere decir que se sufre o se goza el sujeto, Mm. ¿no? Y ahí está, también, ¿eh? Bueno, en fin. Eh, Ujú. Perdón, sigo yo en la fila, creo. Sí, sí, sí. Me parece, justo en este ida y vuelta que estaban teniendo Goyo y Esther, sí, Esther, ¿no? Perdón, disculpame. Justo iban a lo que quería apuntar yo, en relación que me surgió con la pregunta de Teresa, de la defensa, la protección, o protección dijiste, no me acuerdo. Mm. Eh, yo creo que precisamente la defensa es siempre contra lo real. Eh, ¿Por qué? ¿Y por qué no es, digamos, un modo de cuidar lo que está ahí? Eh, Punto número uno, pues precisamente lo que está ahí siempre estuvo ahí, y no importa lo que hagamos, va a seguir estando ahí. Y de la misma forma, no hay manera de afectar eso, eso no se modifica. Eso es por lo menos lo que hemos aprendido. El síntoma no se modifica. En todo caso, lo que puede modificarse, lo que cambia, creo yo, a lo largo de un análisis, es la relación con el síntoma. No es lo mismo hablar de la relación del sujeto a su síntoma que del parletre a su síntoma. No es el mismo tipo de relación posible. Digamos, el síntoma puede florecer, puede crecer, puede achicarse, puede cambiarse por otro. Efectivamente. La relación del parletre al síntoma, en todo caso, está eh, por decirlo así, un modo por digamos, un grado, por ponerlo de alguna forma, digamos, qué tanto puede encarnar o no ese síntoma, o bien, qué tanto puede perderse en su parloteo y dar lugar al sujeto. Me parece que ahí está el problema, en todo caso, que el que goza efectivamente es el parletre, y el que padece, ya sea sufriendo o disfrutando, sí es el sujeto. Pero el goce es del parletre, es decir, es del cuerpo real. El sujeto, en todo caso, intentará poner eso en palabras para ver cómo se las arregla en un mundo, eh, pero es el parletre el que sabe hacer con eso. Mm. Eh, por eso esto de que pérdida de goce no me parece, por lo menos pensándolo así, no le compete precisamente porque si no, ya lo estamos cuantificando, estamos Ujú. afectando de alguna forma. Ujú. Y yo creo que precisamente la ultimísima enseñanza lo que nos enseña es que no es así, sino que todo este delirio en el cual vivimos, en este mundo que nos armamos simbólico, aquellos que estamos dentro del discurso, porque no es para todos, precisamente, no todo par letra establece una defensa, por decirlo de alguna forma. Eh, la psicosis no daría lugar a eso, en todo caso. Mm. Eh, Me parece que no no habría una pérdida de gozo en todo caso, posible. En todo Oye, caso, la pérdida perdona, sería de la posibilidad de satisfacción. Perdón, eso quería decir. De perdona perder la que oportunidad, perdón, perder la oportunidad de que se dé esa satisfacción, es decir, dejar el enganche con el S2 que suceda. no es que no puedo levantar la mano.
pero que, de lo que has dicho, No, Guido. no, Dime, Teresa. no, yo era una cosa a él también, tú Sí. también, pero tú estás primero. No, A mí, era un poco si cuando se habla de sujeto sería hablar sería más como de la ontología y cuando hablamos del Parlet, de lo óntico. No Exactamente. sé, te estaba escuchando y estaba pensando en esos dos conceptos y, bueno, me ha venido así. Sí, sí, tal cual, tal como lo dijiste. Vale. y yo y lo que quería decir, Goyo, también, me permites, ¿no? Sí, Goyo, sí. no, Sí, sí, sí. Guido, que yo creo que no hay enganche con ese 2, ¿eh? No hay, un espejismo. Y luego la otra cosa de la defensa contra lo real, pero ¿cómo te vas a defender contra lo real? Es que el sujeto es el que se defiende. No, el sujeto, yo soy un sujeto no sé lo que es, pero es que es no, no sé cómo hay que se puede uno defender contra lo real. En todo caso, defenderse contra lo simbólico, pero contra lo real. Ujú, claro. Mi intervención va hacia esa misma línea. La defensa contra lo real, lo ha situado, lo ha destacado así, Guido. No confundamos lo real con el goce. Es decir, precisamente Miller ha hecho un esfuerzo en ese, bueno, ese fragmento que les leí antes Más. cuando le comentaba a Elena, ¿no? Eh, uno se puede preguntar, bueno, ¿contra qué real es susceptible defenderse? Contra el real imposible, podemos preguntar, ¿no? Quizás. Es decir, porque este, lo imposible es lo que no cesa de escribirse. Entonces, contra eso que no cesa de escribirse, contra una cierta inercia de repetición, habría una defensa. Ahora, contra lo contingente, no. Es decir, ¿cómo se protege uno de lo que no sabe que va a ocurrir? Y contra la iteración tampoco, precisamente porque es constante y no, allí solamente todas las vías conducen a Roma, es decir, todas las formas están habitadas de eso. La defensa estaría habitada de eso mismo que está llamada a combatir. El ejemplo máximo de esta paradoja, me parece, es el superyo freudiano, que está llamado a limitar el goce o el sufrimiento, podemos empezar a poner esa cadencia, y a la vez es promotor de ello, ¿no? Entonces creo que efectivamente no habría defensa contra el goce, salvo que consideremos que el goce puede ser atrapado en las redes de lo imposible. Entonces habría allí una operación, ¿no? Y en relación al resto de lo que han comentado, pues estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Es decir, el goce es del parletri, no del sujeto. Sí, pero si invertimos un poco la formulación, y con el goce no se puede hacer nada, ¿no? Porque el goce está y está en todas partes y está de forma permanente. Lo que sí podría cambiar es lo simbólico, si bien sea lo simbólico de la cultura o lo simbólico que nosotros recortamos y localizamos y definimos y describimos con la noción de sujeto. Eso sí. ¿Puedo hablar, José? Sí, José, sí, ¿puedo Paco. hablar? Sí. Pues yo estoy escuchando con mucha atención, ¿no? Y la verdad es que llega un momento que me produce una cierta confusión, ¿no? De todas maneras, yo voy a limitarme a la idea inicial y es un poco el devenir del goce en el análisis, ¿no? De eso se trata, ¿no? Uno va al análisis y espera salir de otra manera. Sí, Eh, claro. mm, y en ese devenir del goce, y por eso lo planteo como devenir, es decir, que se espera que no sea el mismo goce que al final que al inicio, en ese devenir del goce, yo creo que al analizarlo, hay un momento que hay que tener en cuenta el otro. El otro, o
sea, mi goce con respecto al otro. El ejemplo que ponía José, ¿no? De la cagada del animal. Bueno, a diferencia del ser humano, pues ese puede hacerlo en la intimidad, pero en la calle no puede hacerlo, porque el otro, nosotros, en la cultura te impide que ese goce tuyo, pues digamos, lo canalices en el váter, ¿no? Entonces, es un ejemplo que a mí me ha resultado, digamos, clarificador de cómo el otro interviene en los límites, por lo menos, si no en la reducción del goce, sin la canalización del goce socialmente. Porque si no sería un poco a ver quién goza más, ¿no? Es que eso es la sublimación. Sí, claro, claro. Sí, sí. Pero que decir que el goce no queda, digamos, suelto a su albedrío. Eso es lo que quería yo señalar. Que está el otro, y bueno, si tú lo sublimas, mejor para ti. Pero como no llegues a sublimarlo bien, el otro te recuerda que no puedes hacer lo que quieras en todas partes. Mm. Es un poco lo que... Teresa, Ya, pero es que eso lo que quieras en todas partes es una cuestión de la norma y es una cuestión del simbólico, Paco. Por Ujú. ejemplo, voy a poner un ejemplo. Voy a Pari poner un ej- tú, pari tú, pari tú, no es lo Ya simbólico. sí, padre, tú sí que es del simbólico, Paco, de verdad, porque lo real no va a poner ninguna ley. Es que no es que lo real sea sin ley, es que lo real, la ley y lo real no van juntos. El simbólico y la ley sí que van juntos. A ver si nos aclaramos, por Dios. Pero déjame que te ponga un ejemplo que a lo mejor es más sencillo. Por ejemplo, con el fantasma. Con el fantasma. Ahora resulta que las mujeres tienen que estar, voy a un ejemplo simbólico, tienen que tener novio una cierta temporada. No se pueden acostar con el novio hasta que no se casa. Eh, eh, Tiene que pedirle la mano al padre de la chica. El padre de la chica puede decir que sí o que no. El chico puede cogerla y ponerla ahí y considerarla degradada porque le gusta la mujer degradada y si no se va a buscar una puta, madre puta y no sé qué. Te estoy hablando de toda la obra de Freud y toda la obra de Lacan y toda la obra social del mundo y mundial y hoy en día aún existen este tipo que te estoy comentando. Eso es todo simbólico. Son unas normas completamente simbólicas y eso no es el goce, eso es, no sé cómo llamarlo, es, pues no sé, la rebelión hacia cómo están las moras en el Islam o como lo quieras llamar. Nosotras cuando teníamos que tenía un hombre que hacernos una cartilla para poder sacar el dinero, o la época del padre, no sé qué. Pero eso es todo simbólico, Paco. No es que cada uno vaya por ahí haciendo lo que le dé la gana. Eso hay ahí unas leyes simbólicas que tienes que respetar, pero eso no tiene nada que ver con el goce. Por eso he puesto el fantasma, a ver si por el fantasma se puede. Ese debate queda abierto. Sí, en todo caso, lo que creo que es Bueno, espera, importante. espera, queda abierto, no, porque en algún momento tendremos que cerrarlo. Porque si no es que estamos siempre igual y entonces hay una imposibilidad de comunicación o de estar juntos que me da mucha rabia. Porque es que se confunde las peras con las manzanas, que son parecidas pero no son iguales. Sí, en todo caso, lo que dices, ¿no? De una confusión eh, inicial, eh, decías el devenir del goce del análisis. Por supuesto que uno espera del análisis que produzca algún efecto sobre la vida de una persona, ¿no? Si no, no tendría sentido. Es decir, quedarse con la formulación, el goce itera, por supuesto que haría que, no, que el psicoanálisis no tendría un campo, digamos, de trabajo, ¿no? Pero en todo caso, lo que se espera, yo creo que son importantes las sutilezas, en un curso que se llama así, ¿no? Lo que se espera, Sí, sí. decía, no es que sea el mismo, salir con otro goce, que no sea el mismo goce. Yo creo que a lo que se puede aspirar es a no tener la misma relación con el goce. Y la relación sí que es un término que incluye al sujeto. Entonces sí, se espera que, lo voy a decir de esta manera, lo que pueden esperar los padres de los hijos, que también está animado por alguna intención, ¿no?
Es decir, se espera que el niño sea cirujano, no que sea Jack el Destripador, ¿no? A lo mejor la pulsión en juego puede ser similar. Es decir, no se trata, nosotros no estamos en contra del otro, es decir, ni vamos en contra del ordenamiento del otro, es poderlo situar en su alcance, lo diría así, ¿no? ¿Sigo yo? Sí, sí. Me quedé con esto, me pareció muy bueno esto que trajeron ahora. Esto de no se puede cagar en cualquier lado. Efectivamente, eso es del orden simbólico, Mm, pero precisamente es una defensa contra el goce. mm. Es cierto, yo dije contra lo real, es cierto, es contra el goce. Ahí, bien está bien la corrección, estoy de acuerdo. Pero precisamente lo que hace es quitar la posibilidad de que haya esa satisfacción de cagar en la calle. Mm. De hecho, o sea, precisamente es todo un ritual para cada uno ir al baño, y de hecho cada quien tiene sus singularidades a la hora de llevar adelante ese ritual, precisamente. No todos pueden en todos lados, nadie se limpia Mm, igual, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos acá en Argentina están los que se llaman los videadictos, por ejemplo. mm. Si no está el bidet, no puede, básicamente. Sí, sí. Pero escatología aparte. Eh, Precisamente, o sea, me parece que es lo simbólico lo que se defiende contra lo que se defiende contra Goza, precisamente en este afán de no, afán, digamos, por decirlo de alguna forma, de no perder las coordenadas del otro, de poder Mm, ubicarse como sujeto, efectivamente, de no dar lugar a esa angustia de subjetivización. El síntoma es eso, es una respuesta, es un saber, efectivamente. Y si bien efectivamente no hay relación sexual, no hay ese uno ese dos, la defensa consiste en eso, en intentar hacerlo existir. Es el esfuerzo de hablar un lenguaje, de hablar un discurso, en definitiva eso. El discurso es una defensa, al fin y al cabo. Eh, y iba a decir algo más y se me acaba de ir. Bueno. Desmuteate, Teresa. Sí, yo creo que no, que es justamente al revés. O sea, como has dicho, que eso de hacer existir las relaciones uno s dos, ¿no? La Sí. defensa sería, eso es la defensa, es que, A ver, el lenguaje en tanto discurso es una defensa contra lo real, con lo cual hacer existir la relación sexual es una defensa no, hacer contra existir el las relaciones goce. sexuales es completamente inútil. Contra lo real, insiste. Es decir, no es contra el goce. Yo diría que es contra lo real y diría que no es contra el goce. Y digo por qué. Porque en este ejemplo, es decir, que es el ejemplo, uno de los ejemplos clásicos de Freud, ¿no? Es decir, el tema del erotismo anal, Mm. el niño no se angustia. El niño no se angustia. Es decir, tú dices, es que se angustia. No, no, se angustia cuando efectivamente, se angustia, lo tomo de como lo has dicho, Guido, se angustia precisamente cuando hay una satisfacción de cagar en la calle. Pero para eso tiene que existir la calle. Lo voy a decir así. Es decir, antes de la calle, el niño se hace. Lo voy a decir, ni siquiera es que voy a decir que caga, con todos los rituales. Se hace. Es decir, Sí, y no hay un exactamente. signo de angustia en ese punto, ¿no? La angustia entonces, por lo tanto, surge cuando entra el otro en juego. Sí, Y totalmente. efectivamente cambia la economía, lo voy a decir así, aunque con reserva. Es decir, cambia la economía que llevaría al infante a tener que ajustarse bajo demanda de amor a lo que, a Ujú. lo que el otro le pide, ¿no? Y entonces sí, es decir, cuando le dicen no puedes cagar en la calle, allí hay que posicionarse, o sí o no.